En este video, evaluaremos varios valores absolutos. El valor absoluto de un número es la distancia de un número desde cero, y la distancia siempre es positiva. Para indicar el valor absoluto, utilizamos barras verticales como se muestra aquí. En el primer ejemplo, tenemos el valor absoluto de 3 positivos. Esto es igual a la distancia de 3 positivo a 0. En la recta numérica, aquí tenemos 3 positivos, aquí tenemos 0, y podemos ver que la distancia de 3 a 0 es de 3 unidades. Que indica el valor absoluto de 3 positivo es igual a 3 positivo. A continuación tenemos el valor absoluto de 4 negativos. Esto es igual a la distancia negativa 4 es de 0. Volviendo a la recta numérica, aquí hay 4 negativos, aquí hay 0. La distancia de 4 negativo a 0 es de 4 unidades. Que indica el valor absoluto de 4 negativos. Es igual a 4 positivo, nuevamente porque 4 negativo es 4 unidades de 0. A continuación tenemos un valor absoluto negativo de 6 que también se puede leer como lo opuesto al valor absoluto de 6 positivo. Comencemos por determinar el valor absoluto de 6 positivo usando la recta numérica. Aquí hay 6 positivos, aquí hay 0. La distancia de 6 a 0 positivo es 6 unidades. Que indica que el valor absoluto de 6 positivo es 6 positivo. Pero observe cómo tenemos el opuesto del valor absoluto de 6 positivo, o el valor absoluto negativo de 6 positivo, lo que significa que lo opuesto al valor absoluto de 6 positivo es igual a 6 negativo. Y finalmente para el último ejemplo, tenemos un valor absoluto negativo de 8 negativo, o lo opuesto al valor absoluto de 8 negativo. Nuevamente, primero determinemos el valor absoluto de 8 negativo usando la recta numérica. Aquí es negativo 8, aquí es 0. Observe que 8 negativo es 8 unidades de 0. Esto indica que el valor absoluto de 8 negativo es igual a 8 positivo. Pero, de nuevo, nuestra expresión es lo opuesto al valor absoluto de 8 negativo. O valor absoluto negativo de 8 negativo que es igual a 8 negativo. Observe cómo cuando hay un valor negativo fuera del valor absoluto, el resultado siempre es negativo. Espero que hayas encontrado esto útil.